La guerra que se vive en el Cauca parece ser un punto de honor para las fuerzas militares, pero también un punto de quiebre para los grupos armados criminales que tienen azotada esta región y sobre todo a su gente desde hace décadas. ¿Qué hay detrás de la ofensiva de las últimas semanas? Bienvenidos a La Clave. Doña Stephanie Valencia, bienvenida a La Clave. Qué bueno verla por acá. Qué bueno ver Gracias. a la nueva generación de la redacción aquí en La Clave. Gracias por la invitación. Está muy lindo esto. No, sí, Muy bien montado. aquí vienen muchos y ojalá vuelva pronto por acá. Stephanie la ha invitado a La Clave porque pues usted es la periodista que cubre fuerzas militares, orden público en Noticias Caracol. Usted, ¿cuántas veces ha ido usted al Cauca? Unas 3 veces más o menos. ¿A qué? Principalmente operaciones militares. El último que hicimos fue muy importante, Juan Roberto, y creo que sirve para este contexto del Plateado. Allí fue realmente cuando arrancó la operación en el departamento del Cauca, cuando nosotros ¿En dónde? fuimos En el y Plateado. pudimos en el Plateado. Allá fue donde Cuando usted fuimos al Cañón del estuvo. Micay. Usted me corregirá, pero allá usted no estuvo con unos militares llenos con cascos, con fusiles, con una cantidad de aparatos que llegaron a un cerro y colocaron la bandera de Colombia. Un territorio que se recuperó, Juan Roberto, era un campamento de las ¿Por disidencias qué en se toda la recupera? punta de la ¿Cómo así que montaña. se recupera? Porque aunque el gobierno lo niegue, Juan Roberto, sí hay zonas vedadas para las fuerzas militares en ¿El Colombia. Plateado era una zona vedada para la fuerza pública? Era una zona vedada desde hace 6 años. Hoy ya no. Se supone que no, ya vemos a las fuerzas militares allí. Eso no se veía hace 6 años allá. La gente no veía presencia ni de la policía ni del ejército. ¿Y usted por qué habla de 6 años? ¿Qué pasaba antes de esos años? Pues hace 6 años, Juan Roberto, sí había presencia militar, pero Mm. las disidencias no estaban tan fuertes como lo estamos viendo hoy. Hubo presencia, pero empezaron a tomar mayor control, hubo un abandono, hubo un desgobierno en esa zona. Estamos hablando de los últimos 3 gobiernos en el departamento del Cauca y hoy Tres, vemos yo creo que enquistados. todos los gobiernos han abandonado el Cauca. Estefany, para tratar de entender cuál es la clave de lo que hoy está pasando, me llama mucho la atención lo que usted cuenta hacia atrás. Antes de las disidencias, ¿quién estaba ahí en esa zona, en esa región del Plateado, que entiendo es un corregimiento de Argelia, que es un municipio enclavado en las montañas del Cauca? Inicialmente el ELN, Juan Roberto, ellos eran Ah, los estaba reyes ahí. de esa zona, pero cuando se firma el acuerdo de paz y se crean las disidencias de las O FARC, sea, el acuerdo entre el gobierno Santos y las entonces guerrillas en de el las FARC. 2016, sí Ah, ¿qué señor. pasa ahí? Cuando se crean las disidencias de las FARC, llega Iván Mordisco a la zona y empieza a combatir contra el ELN por ganarse el ¿Y control de cómo ese así que llega a territorio. la zona? Él era de las FARC y no firma el acuerdo de paz, él ni siquiera hace parte de ese acuerdo y se va para el Cauca. Abandona el acuerdo, crea las disidencias de las FARC y llega nuevamente al departamento a volver a recuperar parte de ese territorio que las antiguas FARC de alguna manera ya habían estado. ¿Para qué lo quería recuperar? Es un enclave muy importante, Juan Roberto, y ¿Por creo que esto qué? es clave que la ¿Qué gente lo es? ¿Cuál entienda. es la clave para entender la importancia de esta zona? Porque usted me corregirá, Stephanie, es un caserío primero muy pobre, una región abandonada, ahí creo que no hay Estado. La única presencia de Estado es la fuerza pública. ¿Por qué es tan clave ese lugar del Cauca? Yo creo, Juan Roberto, y lo veo en mi mente de esta manera, yo me imagino que las disidencias botan babas por controlar esas zonas y los grupos armados ilegales se la ¿Y pelean por una por qué cosa. botan baba, la Allí, baba? allí encuentran todo. En el Cañón del Micay están los cultivos ilícitos, están los laboratorios en donde pueden procesar la droga para poder crear la pasta base de coca, Mm. están los puntos estratégicos en donde llegan los capos mexicanos a negociar la droga en ese mismo punto. Y en ese mismo Eso territorio es coca, está el río. eso es coca. Eso es coca principalmente. Ha tomado fuerza la marihuana en los últimos años, pero es principalmente coca. Y en ese mismo punto, además, Juan Roberto, por su ubicación tan estratégica, tienen salida al mar Pacífico Claro. para poder sacar la droga. Y Está toda eso la cadena en un solo punto. usted también me corregirá, pero entiendo, me contaba un general, que es que la riqueza de esa zona radica en que las autopistas que tiene son ríos, Sí, señor. que llevan a manglares y que llevan al mar. Y Exactamente. por ahí sacan la coca que siembran ahí. Exactamente. Entiendo que además el 75% de la droga que se produce en el suroccidente del país se produce en ese lugar. Es muy triste, Juan Qué horror, Roberto, porque hay más droga que alimentos. El comandante de qué allá barbaridad. dice que por lo menos el 90% de los alimentos de la canasta familiar que recibe la población en el Cañón del Micay viene del Huila, viene del Valle del Cauca, No viene del produce, Caquetá, no producen. siendo una zona O tan sea, hay rica. más coca que alimentos en realidad. Ahí viene otro elemento clave. Llegan las disidencias, digamos, un actor que vuelve después de esos 6 años que usted nos dice. Llegan o se afinca el ELN.
Entiendo que también hay grupos paramilitares y llega la fuerza pública. Ahí la gran pregunta es, ¿la gente qué? ¿Los habitantes qué? Pues creo que cuando se dio esa visita tan polémica del gobierno nacional, los ministros que llegaron allá al Plateado, la gente Hace 8 días. hace 8 días, la gente fue muy honesta con el ministro de Defensa y le decían, ¿ustedes qué vienen a hacer acá? A recuperar cuál Plateado, si A tomarse una esto foto. lo hemos construido nosotros. Aquí no hay colegios, aquí no hay escuelas, los puentes que hay los hemos hecho nosotros. Muchos de esos campesinos, Juan Roberto, se dedican obviamente al negocio ilícito de los cultivos Ujú. de hoja de coca. Por eso veía uno en medio de esa ofensiva, ya vamos a hablar de la ofensiva de los últimos días, Stephanie, que había unos tanques del ejército y la gente sacando al ejército. Hay Eso qué, ¿cómo se puede entender eso? A ver, hay dos posiciones ahí que son importantes entender. Por un lado, los campesinos que realmente están presionados y están siendo amenazados por las disidencias para que saquen a la fuerza pública. Pero están muchos otros que de verdad piensan en su posición y dicen, definitivamente no quiero estar en la mitad de este fuego cruzado. En un territorio tan delicado como ese, Juan Roberto, usted no puede decir que apoya a las No, disidencias y tampoco puede decir que apoya al es que yo ejército. le voy a decir una cosa, Stephanie, pues uno no puede juzgar a nadie, pero si a mí me toca vivir allá, pues yo hago lo mismo. Mm, O no sé si usted hace otra cosa. No creo que es Decir, eso. no, yo estoy al lado de la institucionalidad. ¿Cuál institucionalidad? Se va el helicóptero, se va el ministro, se va el general, el que tiene la escopeta y el que queda ahí es el pobre señor que tiene una tienda, que vive pues de sembrar coca y que les tiene que rendir cuentas, es a los que realmente mandan, que son esos tipos de los grupos armados, ¿o no? Por eso lo que viene ahora, Juan Roberto, es tan importante. Ya llegó la fuerza pública, Ujú. pero si no llega la inversión del Estado y las disidencias insisten en recuperar ese territorio y el ejército sale, ese es el peor escenario para la El comunidad. presidente Petro va a ir allá, se supone que debe ir muy pronto. Sí, señor, esta semana. ¿Qué lectura puede haber de que vaya un presidente al plateado? Ya se ha hecho antes, pero creo que es una visita tardía, por un lado. Segundo, creo que es una visita que tiene que dejar resultados claros, no como lo que vimos con la visita de los ministros, que fue llegar allá y hablar con la gente y ya. Ha pasado una semana, Juan Roberto, y no se ha dado todavía la primera inversión en el plateado. Mm, La primera inversión ya la hizo fue el ejército. ¿Qué hizo? Empezaron a entregar semillas para que la gente empiece a sembrar café. Quieren arrebatarle a las disidencias 200 hectáreas, Sí, pero 250 el hectáreas, problema pero lo es, están haciendo sí, ellos. ¿y quién les compra? ¿Cómo sacan la cosecha? Ese es el lío. Hay muchas complicaciones con el tema de las carreteras, por eso la comunidad se queja cuando el gobierno usa el término de recuperar el plateado, porque ellos dicen esto es nuestro y lo hemos construido nosotros a pulso. Hablemos ahora sí de estrategia militar. Ya hablamos, digamos, de la integralidad de lo que representa la presencia del Estado en un pequeño poblado que, como decíamos en la presentación, es un símbolo de algo. Para los militares, me decía a mí también otro general que está en la zona, para nosotros esto es un punto de honor. ¿Por qué? Porque uno es darle bajo a las disidencias de las FARC, darles donde les duele, que es el bolsillo, la plata. Donde Y en producen el su plata. plateado es, hablando en el resto del territorio nacional, Juan Roberto, el Cauca es el centro de operaciones de la droga prácticamente. Para las disidencias es su punto más fuerte. Por eso para ellos recuperar esta zona es decirle a las disidencias realmente el poder del Estado está aquí. ¿Cuánto lleva esta ofensiva, no ahora, no estos días? ¿Cuánto lleva, Stephanie, esa gran ofensiva de la fuerza pública no solo en el plateado, sino en esa zona neurálgica del Cauca? Porque creo que usted todavía no estaba ni siquiera cubriendo esto, creo que debía estar por ahí en primaria. Pero yo me acuerdo que yo hace varios años estuve en el Cauca con entonces un general de estos generales que comandan estas operaciones y él me dijo, ahora sí recuperamos el Cauca. Y eso fue hace como 15 años. ¿Qué diferencia hay de lo que pasaba hace 3 lustros a lo que pasa hoy en esa misma intención de las fuerzas militares de decir, nos tomamos el Cauca? Pues si le soy honesta, Juan Roberto, yo no veo la diferencia. O sea, a hoy, porque estamos a mitad de camino, esto no Sí. termina con una operación militar, eso está hasta ahora el comienzo. Esta operación inició hace más o menos 6 meses, ya lo decíamos ahorita, pero esto es mitad de camino. Lo que viene ahora es realmente lo importante, que es la inversión social. Mm, Si el gobierno no aprovecha esta ventana, esta oportunidad que tiene en este momento para demostrarle a la gente que pueden hacer algo diferente, sí. pues entonces sí se va a corroborar lo que la gente decía, es que vinieron a tomarse la foto. Sí, y ahí sí yo quiero hacer una claridad y quiero su opinión. Aquí no estamos lapidando a las fuerzas militares, a las que muchas veces se dice, mire, es que son incapaces, llegan
¿con cuántos hombres puede haber hoy en esta ofensiva? 1400. 1400, eso es mucha gente. Mucha gente. Tienen helicópteros, tienen, bueno, el presidente habló de volver a los bombardeos, tienen tanques, hay fuerzas especiales, llegó también la policía, y mucha gente dice, sí, aquí lo que queda también en evidencia es la inoperancia de la fuerza pública, pero es que la fuerza pública no es el Estado únicamente, o sea, ellos no son los que tienen que poner escuelas, carreteras, que los campesinos tengan que sembrar, esto es un tema más de Estado que de la fuerza pública, entiendo yo, ¿es así? Y para esto se necesita plata, Juan Roberto. Yo creo que hay ¿No? que Y dejar algo voluntad muy claro. política. Hay que dejar muy claro una cosa. El ejército, las fuerzas militares ya hicieron su parte. Y si el gobierno no aprovecha esta oportunidad, creo que va a ser un pésimo mensaje para las comunidades que el gobierno desde un inicio ha dicho Me defender. decía un líder social hace poco con el que hablé sobre este tema en el Cauca, Juan, el Cauca se perdió hace años. ¿Eso es así? Sí, lo es. O sea, hoy hay zonas del Cauca que no están en manos del Estado. Cuando nosotros fuimos, Juan Roberto, es muy triste, pero uno llega allá y uno, uy, general, me encantaría poder ir a tal sitio, vamos y mostramos y hablamos con la gente. Mira, por allá no podemos entrar. Como O así un sea, general le dice, mejor no. sí. Y eso que ellos están Incluso, armados y con incluso Juan helicópteros. Roberto con el tema de los helicópteros. Ya lo hemos visto en los últimos meses cómo las disidencias ahora le apuntan a derribar helicópteros. O Incluso sea, ellos mismos han tenido que tomar alertas y prevenciones a la hora de desplazarse. sin querer demeritar y sin ser simplista o ramplón en el juicio de valor, Stephanie, lo que hicieron Laura Sarabia y los ministros que fueron y se pusieron casco, chaleco antibalas, fue para la foto. ¿Usted comparte lo que dijeron los habitantes del Plateado? Pues Juan Roberto, creo que eso lo sabremos en las próximas semanas. Si lo vemos hasta hoy, sí, fueron por la foto. Pero ¿dónde están las conclusiones? ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde está la ejecución? Por eso digo que es que hoy no se ha visto la diferencia. Están haciendo exactamente lo mismo que se han hecho en gobiernos atrás. Para terminar, me quedo con una frase. La guerra entonces no la estamos ganando en el Cauca. Por ahora no, Juan Roberto. ¿Qué veo yo? No hay una estrategia clara para recuperar los territorios. Este Del gobierno, Estado, como no muchos militar. otros, exactamente, Mili- tienen el concepto de mili- que recuperar un territorio es llegar con el ejército y ya. Militarmente sí hay estrategia. La hay, pero ahí no termina. Comienza a ser ineficiente e inútil cuando el gobierno no hace su parte. Y no quiero que usted, como decimos en el argot periodístico, queme a sus fuentes, pero cuénteme lo que hace un segundo me contó fuera de cámara que un general le dijo sobre esta operación, que le dice, el problema no es de bala, el problema es de inversión del Estado. Usted lo decía, Juan Roberto, creo que falta mucha disposición y mucha voluntad. El presidente después de esta operación salió a alardear y a decir es que la orden de tomar y recuperar el Plateado la di yo. Pero Pero ¿después de cuánto tiempo? pero a la larga es cierto. ¿Después de cuántos muertos? ¿Después de cuántos líderes sociales Pero mire que, asesinados? y aquí haciendo abogado del diablo, todos los gobiernos dicen lo mismo. Todos los presidentes, yo me acuerdo de Santos, de Duque, de Pastrana, del mismo Uribe, todos decían lo mismo que Petro. Y ahí nadie hace nada por el Cauca. Su bandera, por ejemplo, en el departamento del Cauca era la sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria. Hoy no se ha hecho nada, Juan Roberto. No hay ese Por eso programa. criticaron tanto a la directora del programa que estuvo allá y que se tomó la selfie. La clave, si le entiendo, Stephanie, es la cantidad de cuentas pendientes que hay con el Cauca. Gracias por haberme acompañado en la clave. Ojalá la próxima sea para temas más amables. No, o al menos para saber si están haciendo algo por el Si están Cauca. cumpliendo, vamos a estar ahí haciendo vigilancia de esa gestión. Gracias, Stephanie. Gracias, Juan Roberto.